recibir ya de manera directa a Ricardo Mejía Verdeja, diputado federal por Coahuila, por el PT, y vamos a hablar de la agenda legislativa. Ricardo, nos adelantamos un poco, sé que vienes en camino, pero no queremos desaprovechar Sí, ni un solo minuto no, para la gracias, conversación gracias contigo. Marcela. Qué ¿Cómo gusto. estás, Ricardo? Bien, bien, pues muy intenso, contento acá en Torreón y pues sí, con mucho trabajo legislativo que hemos tenido a partir de este periodo y de los anteriores, con reformas muy importantes. Se aprobó ya el paquete fiscal, el presupuesto de egresos y pues leyes muy importantes como la ley antiextorsión, la ley de amparo y un conjunto de reformas que todavía vienen para el país y efectivamente para el Estado. Y en eso hemos estado, Marcela, Ujú. y con la parte política, pues bastantes actividades, Claro. afortunadamente. Oye, Ricardo, ha sido una legislatura muy candente, ¿no? O sea, una legislatura con muchas demostraciones, con mucha efervescencia, con mucha pasión desbordada. ¿Qué está pasando con esta legislatura? Cuéntame. Cuando hay una mayoría conformada por los morenistas y por los petistas. Sí, mira, a mí me tocó la oportunidad de ser diputado federal en la 62 legislatura, que fue la de 2012-2015, que fue aquella del Pacto por México. Tú recordarás que sacaron alrededor de 13 reformas estructurales. Y pues también fue un periodo muy convulso. Ahí me tocó ser oposición real, fuerte. Incluso pues llegaban momentos en que nos quedábamos 25 o 30 diputados nada más, los de oposición. Y ahora, pues digamos, me toca estar en el otro frente, en el frente que tiene la mayoría parlamentaria. Y creo yo que pues hay evidentemente mucha efervescencia porque aunque hay una mayoría amplia, pues la oposición asume posiciones beligerantes y esto crispa a veces mucho el debate, sobre todo cuando más allá de la pasión de los temas, de las banderas de cada partido, se meten temas ya personales, agresiones, pues eso crispa mucho el ambiente y eso pues sí ha pasado en algunos momentos, pero pues es parte también de la pasión política. En cualquier parlamento en el mundo pues llegan a haber este tipo de situaciones, no hay que alarmarse, pero al final del día pues las instituciones funcionan, se toman los acuerdos, se aprueban las reformas. La oposición pues tiene todo el derecho del mundo a expresarse. Por ejemplo, en lo del presupuesto pues nos dio casi 24 horas en sesión ininterrumpida y sin embargo, bueno, pues llega un momento en que las cosas se tienen que votar y se toman las decisiones. Ujú. ¿Tú estás satisfecho con cómo quedó el presupuesto de egresos de la Federación? Pues mira, creo que siempre un presupuesto uno buscaría jalar más recursos para un lado u otro. La cobija luego no alcanza, como dicen, pero creo que este presupuesto de 10.2 billones de pesos es es bueno, cumple los propósitos de atender la política de bienestar, los temas de seguridad, participaciones a los estados, eh, que se buscaría que hubiera más en algunos lados, pues sí, pero no hay manera de poder tener un recurso de ingreso que corresponda a un gasto, es decir, no tiene que ir estrictamente sincronizado la ley de ingresos con el presupuesto de egresos para que no haya ningún desfase. Ujú, sí, claro. Eh, Luego, los presupuestos, y lo sabemos perfectamente bien, se diseñan, se entregan la propuesta, ustedes la revisan y tal, pero conforme van pasando el tiempo, también hay que hacer ajustes, porque luego se hacen muchos recortes por parte de la Federación. ¿Esto es normal, Ricardo, o es un modo como de arrancar el año y luego ya van viendo cómo se comporta económicamente hablando? Pues el nombre lo dice, es un presupuesto, es decir, eh, es una proyección del gasto que es aprobada,
pero igual en el camino puede haber ajustes. Algunos porque haya prioridades que surgen, se tiene que reorientar el gasto, o también, y eso no solo pasa en la actual administración o en la anterior, sino pues históricamente pasa que a veces no cumplen ciertos requisitos para ejercerse los recursos, se generan economías y luego de ahí se reorientan a ciertas necesidades que van surgiendo. Esto es propio insisto, de cualquier gobierno, pero bueno, lo óptimo es que se siga una ruta, y por otro lado, sí hay, digamos, gastos irreductibles, como son pues la nómina magisterial, por ejemplo, gastos de salud, gastos que tienen que ver con las participaciones a los estados, que esos pues sí tienen que respetarse. Ricardo, con el gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, aquí llegando ya con ustedes. Perfecto. Bueno, pues en lo que llegas te hago la pregunta igual y ya la respondes aquí en persona. Sí, se ha señalado mucho esto de los recortes a seguridad, 10,000 millones de pesos. Digo, tú fuiste subsecretario de Seguridad. ¿Por qué de este recorte a un rubro tan fundamental para el país en este momento? Bueno, mira, ahí lo que pasa es que la Guardia Nacional estaba adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, entonces pasa ahora a la Secretaría de la Defensa Nacional, y entonces hay una reasignación presupuestal de ciertos gastos. Entonces, pues es un poco como con lo de salud también, que pues lo que era una parte de salud pasó a bienestar, y entonces en el papel hay un reacomodo. Pero por otro lado, decirte que recursos que tienen que ver con la inteligencia son recursos que no solo se recortaron, sino que se incrementaron, porque algo muy importante a partir de las reformas a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana es que a partir de ahora podrá haber una policía de investigación e inteligencia en la Secretaría de Seguridad. Entonces, por eso esas áreas de inteligencia se reforzaron. Sí, exacto. Ahora, el tema también del fortalecimiento, aquí está, ya te pregunto en persona. Sí. ¿Cómo estás, Ricardo? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Sí, el tema también de la necesidad de fortalecer policías locales, Ricardo, estados, municipios, ¿cómo está? Porque eso se sigue echando en falta también. Sí, mira, bueno, ahí desde luego tiene que haber un apoyo federal, como ha sido el Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad Pública. Hoy ya también los municipios pueden destinar recursos del Fortamun a tareas de seguridad. Yo lo que creo es que también tiene que haber un esfuerzo local. Y esto yo lo platiqué con muchos alcaldes, donde cuando ellos invertían en seguridad, cuando también aparte de los recursos federales o estatales, ellos invertían en equipamiento, policías, patrullas, cámaras de videovigilancia, pues era una gran inversión, porque finalmente esto también redituaba no solo en mejorar la convivencia social y la seguridad, sino también generaba una buena imagen para el municipio. Uh-huh. Yo conozco casos como Escobedo en Nuevo León, donde incluso la presidenta municipal en ese entonces, pues tuvo tanto éxito que hasta se proyectó estatalmente, porque hubo un gran resultado. Tuve Mérida, por ejemplo, pues invierten muchísimo en seguridad. O sea, también tiene que haber un esfuerzo y no estar atenidos nada más a lo que venga de la seguridad, recortar ciertos gastos que no tienen justificación. Además, pues hoy hay un paraguas de políticas de bienestar muy grande, que eso pues son universales y ayuda a grandes sectores sociales. Entonces los municipios, sobre todo los municipios medianos y grandes, pues tienen posibilidades también de hacer su propio esfuerzo, porque me parece también muy tramposo decir, no, es que no ayudan a las policías. No. Bueno, pero también tienen capacidades, tienen facultades, tienen recursos. También hagan lo propio, ¿no? Independientemente que la federación, vía el presupuesto de egresos y otros programas, también apoye a los municipios o a los estados. Pues en Coahuila sí se hace, ¿no?
Por eso es que estamos en el lugar que estamos en materia de seguridad. ¿O no opinas lo mismo? Sí, hay un esfuerzo importante, no lo puedo soslayar. Ahí mi crítica, en todo caso, Marcela, que es pública, tiene que ver con el abuso policial, excesos, etcétera. Pero yo creo que sí hay una inversión en seguridad que no puedo negar. Ujú. Me gustaría comentar contigo, Ricardo, si me lo permites, el tema de Michoacán, ¿no? Ujú. Porque se lanza este programa para, pues, rescatar prácticamente al Estado, también con política social, con tema de servicios públicos y demás. Hay quienes dicen, bueno, es casi como un plan el que hizo Peña Nieto en su momento, 2.0. Difiere porque en aquel momento el plan de Peña Nieto pues era permitir el fortalecimiento de las autodefensas con vigilancia policial. A final de cuentas no resultó ese plan porque si hubiera resultado pues no veríamos esta violencia todavía en Michoacán, extorsiones a los productores aguacateros y limoneros, la tala inmoderada también, la violencia. ¿Qué expectativas tienes tú con este plan para Michoacán? Bueno, mira, el plan va a ayudar bastante porque sí hay que desmantelar la base social de la delincuencia, ¿no? O sea, a mí me tocó ver, por ejemplo, cuando el huachicol de ductos, cuando estaba aquel personaje del Marro, Yepes, el Marro, y ustedes recordarán aquella tragedia de Tlahualilpan, Sí, en Hidalgo. sí. Bueno, cuando se empezó a hacer un operativo para desmantelar las estructuras criminales y recuperar el control ahí de los ductos, sobre todo en el tramo de Tuxpan a Azcapotzalco, la verdad es que había una base social de estos grupos muy fuerte. Entonces, esa misma gente impedía luego los operativos porque sentían que había un beneficio de parte de los criminales hacia esas comunidades. Entonces, lo primero que se tuvo que hacer era una intervención social. Entonces, eso ayudó mucho y después ya hubo una persecución criminal de tal suerte que ese personaje pues ahorita está ya detenido, ya sentenciado y trae otros procesos. El caso de Aguililla mismo en Michoacán también era un caso muy problemático. Se hizo una intervención social fuerte, se desmantelaron las estructuras y de algún modo en esa parte Michoacán, porque Michoacán es muy complejo, ¿no? Además, Michoacán tiene una gran actividad económica. O sea, tiene aguacate, tiene berry, tiene el puerto de Lázaro Cárdenas, tiene minería, porque el crimen va donde hay recursos, donde hay actividad económica, son como sanguijuelas que se quieren chupar ahí los recursos lícitos y generar una economía criminal. Entonces, yo creo que la intervención social sí ayuda mucho, pero tiene que ir acompañada también de acciones de persecución criminal y de despliegue muy fuerte. Y hay muchas de esas que no se pueden anunciar. Tú no puedes decir voy a hacer esto para agarrar a un... Y a veces como no se dice, es que no van a hacer nada contra estos sujetos. Pero yo creo que va a haber acciones fuertes. Yo creo que hay un buen gabinete de seguridad, con el general Trevilla, el almirante secretario y el propio Omar García Harfuch. Entonces, yo creo que pronto veremos resultados. Y Michoacán, bueno, pues no es un tema nuevo. Michoacán tiene ya décadas, precisamente porque hay una raigambre, desafortunadamente, de estos grupos delictivos que mezcla terror, mezcla reparto, tienen ahí cierto control, pero se han agarrado grupos importantes en diferentes momentos. Acuérdate de ese personaje La Tuta y otros más, Don Nazario, todos, pero al haber esta actividad y la propia orografía, muchas condiciones, eso a veces dificulta la intervención, pero yo creo que sí va a haber buenos resultados ahí. Y desde luego, pues ir a perseguir a los que están atrás del asesinato de Carlos Manzo. Por ahí nosotros estamos impulsando fuerte ya que quede establecido el tema del reclutamiento forzado en la Comisión de Justicia, porque no lo hemos podido tipificar y pues en últimos hechos de violencia que han impactado a todo el país, como lo de Michoacán, pues vemos jóvenes menores de edad que están ya metidos en el crimen, que fueron reclutados. Entonces también hay que poner un freno a esa actividad de
de reclutamiento de jóvenes que hay en el país. ¿Cómo lo están planteando esto, Ricardo? O sea, a los responsables más pena del reclutamiento y a los jóvenes que son reclutados, ¿qué? Establecer claramente en la legislación penal cuál es el delito de reclutamiento forzado, que es una manera de los delincuentes de reclutar con engaños vía internet, vía directa, a jóvenes o ciudadanos para que se involucren en actividades criminales, donde primero les tiran el gancho, a veces a través de páginas de Facebook, que hay un empleo, que mira una oportunidad, y ya cuando están con ellos ya prácticamente los mantienen a la fuerza, con amenazas de violencia, de daño a su persona o a su familia, y entonces los van enrolando en las actividades criminales. Hubo una discusión ahí en la propia comisión porque decían, no, es que es corrupción de menores o es trata, no, es un delito específico y que hay que establecerlo bien con penas fuertes, porque en esto también, si tú no eres preciso en los delitos, pues luego para ya emprender una acción penal, judicializar o lograr casos, pues se batalla, porque cómo encuadras una conducta antisocial en un delito específico. Entonces estamos en eso. Ajá. Ricardo, ¿en qué comisiones estás integrado? Yo estoy en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, donde soy presidente. Estoy en la Comisión de Justicia, que es precisamente donde se ve este tema, y otros más que hemos aprobado. Yo estoy promoviendo también la figura de los jueces sin rostro en el país, como se ha hecho en otros lugares con mucho éxito, y estoy también recientemente en la Comisión de Energía. Estaba en la Comisión de Defensa Nacional y ahora me pasaron a la Comisión de Energía. Podemos estar solo en 3 comisiones ordinarias. Sí. Okay. Justo te integran después de la situación esa que se vivió. No, me integraron desde antes, pero no le habían dado trámite. Pues es lo mismo, ¿no? Pues sí, pero ya había la gestión desde antes. Ya no le dan trámite. Y bueno, ¿algo que tú quieras destacar de tu labor como legislador para Coahuila específicamente? Pues mira, todas estas leyes, reformas que hemos promovido, evidentemente son nacionales, pero tienen un impacto regional. Ahorita estoy muy metido ya en el tema de la Ley General de Aguas y la Ley Nacional de Aguas, porque pues es un tema que nos afecta mucho a los laguneros y a los coahuilenses. Ayer tuve un evento con ejidatarios ahí en el ejido La Paz, donde hubo gente de varios ejidos de aquí de Torreón, y hay una preocupación real por esta ley, porque lo que buscamos es que haya un mejor uso del agua, pero también que no se afecte a los comunitarios, a los ejidatarios. Históricamente aquí y en otras partes del estado y del país, pues por la extrema necesidad de muchos campesinos ejidatarios, pues han cedido sus derechos de agua, o algunos han sido despojados. O sea, primero hacen un acuerdo, una especie de renta, pero el día de mañana se enteran que ya por argucias, por corrupción, pues ya no tienen la tierra ni los derechos de agua, ¿no? Entonces, lo que buscamos es que quede muy claramente establecido el interés social y, por otro lado, pues que haya una mayor regulación del uso del agua. No estamos en contra de la actividad económica y productiva, pero no podemos soslayar que pues hoy por hoy Coahuila es el tercer estado con mayor estrés hídrico en el país, donde la demanda de agua con relación a la oferta de agua pues cada vez es menor y no podemos estar así, ¿no? Entonces ese es un tema que impacta mucho a la región y al estado. También estuve pendiente ahí del presupuesto. Hay un incremento de las participaciones a Coahuila del 8%, que equivale alrededor de 3.900 millones de pesos. Sí tiene que ver con eficiencia recaudatoria, pero también con una orientación del presupuesto. Y traemos otros temas, Marcela, que le impactan a todo el país. Estoy promoviendo que se reduzca el buró de crédito de 72 a 36 meses el historial negativo. Estamos promoviendo esta ley para el reclutamiento forzado, para castigarlo.
me metí muy fuerte en la ley antiextorsión. Entonces estamos abarcando temas nacionales, pero también muchos que tienen un impacto en el Estado. Muy bien. Ricardo, pues si nos permites, seguiremos platicando contigo sobre tu labor legislativa en otro momento y darle seguimiento. Tenemos un interés muy particular en lo que hacen los legisladores. Creo que no le hemos dado en general la importancia a lo que ustedes deciden, porque finalmente están decidiendo por nosotros y para nosotros, se supone, ¿no? Sí, hay muchos temas pues que impactan en la vida diaria. Te voy a poner ejemplos muy concretos y muy cercanos a la gente. Se acaba de aprobar una reforma para que los usuarios de servicios de plataformas digitales puedan cancelar inmediatamente sin ninguna penalización, sin cobros recurrentes, plazos forzados. Y eso que pareciera algo así elemental, pues la verdad ayuda muchísimo. No lo es, claro. Acabamos de aprobar también restricción para que te lleguen tarjetas de crédito no solicitadas. Yo estoy promoviendo algo también, que es el tema de las bolsas en los establecimientos comerciales. Lo que era una medida ecológica buena, que no se use el plástico, se convirtió en un negocio muy lucrativo. Y ahora hay un sobrecosto al que compra cualquier cosa. Tú llegas y en lugar de ofrecerte algo reciclable o algo, no te dicen, aparte estos son 10, 15 pesos. Y entonces, pues ahí tiene también la Ley Federal de Protección al Consumidor que intervenir. Entonces, buró de crédito, lo de las plataformas, esto de las tarjetas de crédito, pues son también cuestiones que van a ayudar a la economía. Y como dice Marcela, pues eso se discute en el Congreso. Sí, al final todo pasa por una ley, por un impuesto, por un presupuesto. Y yo veo muy bien que GREM pues tenga ese interés y siempre que nos abran el espacio por aquí estaremos. Claro que sí, Ricardo. Muchas gracias. Gracias a ustedes y un saludo a mis paisanos. Ricardo Mejía Verdeja, diputado federal por Coahuila, por el PT, estuvo con nosotros. Vamos a la pausa, regresamos. Escuchas Contextos. Regresamos con más.
Sí, está con nosotros el diputado federal Jericó Abramo Mazo para hablarnos, entre otras cosas, de esta iniciativa que ya hemos venido comentándola con él para frenar estos abusos en los que incurren pues las aseguradoras y todo esto. Jericó, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Manuel, gracias, Marcela, amigas y amigos del auditorio que nos escuchan por estos micrófonos de Grupo GREM. Pues muy contento de estar aquí en Torreón, en toda la región lagunera. Hoy tendremos una gira de trabajo aquí con varios grupos de agricultores que traen la preocupación sobre la ley de aguas y bueno, vamos a decirles qué está pasando, hacia dónde vamos, escucharlos, entenderlos y tratar de incorporar sus inquietudes al debate parlamentario que es muy posible que pueda ser la próxima semana o dentro de 10 días. Ajá. Oye, Jericó, pero no nada más el tema de los seguros ha sido tu tema. No, ya llevo 50 iniciativas de ley presentadas. Hoy, gracias a la confianza de las y los coahuilenses, el legislador que más iniciativas lleva presentadas de las 500 legisladoras y legisladores del país. Y pues eso me motiva a seguir adelante. He presentado iniciativas como que el presupuesto de egresos de la Federación, las últimas 2 que presenté, se voten en bloques y que no se pongan todos los votos en una sola canasta, porque en países como Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Canadá, el presupuesto para programas sociales se vota en independiente para que todas las ideologías puedan participar y puedan votar en contra o a favor. La deuda se vote aparte. El presupuesto de las pensiones se vote aparte. El presupuesto de infraestructura se vote aparte. Y así puedas luchar por cada región del país que representas. Es algo que ya se hace en las democracias más antiguas y en las más modernas, incluso con las narrativas e ideologías más recalcitrantes, al final se ponen de acuerdo en los temas presupuestales. Hubo un debate muy duro porque, bueno, pues la bancada de Morena decía, es que la oposición votó en contra del presupuesto. No, votamos en contra de la deuda que sustenta el presupuesto, porque es una deuda sumamente inflada para cubrir un presupuesto que no va a solucionar todos los problemas y demandas del país, sobre todo en el tema de salud y en el tema de seguridad. Sí quedó en déficit presupuestario récord. Sí, a ver, son 10.2 billones de pesos del presupuesto, de los cuales 1.7 billones será soportado con deuda nueva y 1.5 billones serán solamente para el pago de intereses. Entonces estás hablando que el 15% del presupuesto será para pagar y puros intereses, sin capital. Dinerales son. 2, para obra pública solamente serán 900 mil millones de pesos. O sea, menos del 9%. Y destinadas a las obras y a las obras que todavía están terminando de pagar el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas. Que vuelvo a insistir, yo no estoy en contra de que se hagan trenes, al revés. Yo estoy a favor del tren Saltillo-Nuevo Laredo. Porque va a beneficiar parte de Coahuila y va a darle una mayor logística de comunicación a la zona de exportación de nuestro estado y del norte del país. Pero lo que yo he dicho es, ¿por qué lo quieres pagar con el flujo? ¿Por qué no haces un proyecto de inversión que se pague solo a 30 años? Que se pague por sí mismo. A ver, el anuncio que ha hecho el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, de la inversión de 600 millones en los próximos 4 años para el aeropuerto de Saltillo, para que por fin pueda tener vuelos de pasajeros otra vez. Porque, bueno, yo reconozco a Torreón que tiene un excelente aeropuerto de pasajeros y tiene varios destinos del país y del extranjero a donde ir. Saltillo no teníamos eso. Y por la región conurbada de Saltillo somos más de 1 millón de habitantes. Bueno, ya a partir del 31 de octubre ya regresó el vuelo a México vía el AIFA. Oye, es que era como una contradicción. Saltillo siempre sale bien posicionado en términos de competitividad nacional, pero no tiene aeropuerto. ¿Por qué? Pues porque Saltillo tiene la cercanía al aeropuerto Mariano Escobedo, que es el de Monterrey, que está a 55 minutos de Saltillo, y el aeropuerto de Saltillo, que está en Ramos Arizpe, pues era para las aerolíneas. Decían, pues si tengo Monterrey a 50 minutos, ¿por qué voy y pongo un hub a Saltillo? En la laguna, aquí en Torreón, pues ustedes tienen la fortaleza de la región lagunera, que es San Pedro, Matamoros, Viesca, Torreón, la parte de Gómez Lerdo, pues te hace una gran capacidad económica, es una gran potencia económica con muchos habitantes que te permiten darle la utilización necesaria a ese aeropuerto. En Saltillo, el aeropuerto tenía todo, pero se utilizó más para carga de negocios. Es un aeropuerto, es el 10º con mayor carga en el país, pero no tenía pasajeros. Entonces ya hoy, desde el 31 de octubre, ya tenemos un vuelo a México, ya viene un vuelo Cancún-Saltillo a partir de abril, y a partir de junio quizá un vuelo a Houston. Bueno, empieza a tener vida. Y ya con el tema de la movilidad, San Pedro Garza Nuevo León, que es el municipio más rico de Latinoamérica y está a 28 minutos de Saltillo, es más rentable para ellos volar de Saltillo que de Monterrey, porque el aeropuerto de Monterrey les queda más lejos. Entonces, pues vamos a ver si logísticamente triunfa. Yo creo que sí. Y bueno, regresando al tema de la Cámara, les comento que
la última iniciativa de ley que propuse es sobre el tema de donación de sangre. En México tenemos un grave problema con los bancos de sangre. Hay pocos bancos de sangre y con muy poca capacidad de suministro. No sé si se han dado cuenta que cada que vas a que te hagan una operación en un hospital público o privado te dicen, consíguete los donadores. Sí. Sí. Y ahí andas consiguiendo donadores y ya lo consigues como 20 y te dicen, híjole, nomás nos alcanza para recibir la sangre de 6. ¿Por qué? Porque no tenemos en el banco de sangre suficiente capacidad para recibir al resto. Entonces, estamos haciendo una iniciativa de ley que ya terminé, que ya propuse, la número 51, para que pueda haber una mayor capacidad dentro del sector salud de los bancos de sangre, mayor capacidad, mejor operación de logística y servicio, al igual que en el sector privado, y podamos volver a tener una política de cultura de donación de sangre desde la primaria, secundaria y universidad, que te vayan metiendo que es bueno donar sangre para que puedas salvar una vida. Sí, pero además en este tema, Jerico, se complica mucho porque si vas a ir, por ejemplo, a una institución pública para donar sangre, te lleva toda la mañana. Sí. Y entonces que vas a donar sangre con toda la voluntad del mundo, pero vas a perder un día de trabajo. Así es, entonces tiene que haber un cambio logístico, un cambio de horarios, hacerlo mucho más ameno, más amable y más eficiente. Y vamos bien, Marcela, y en el tema de seguros, nomás te puedo adelantar que vamos muy bien. Ya la ley de seguros de gastos médicos mayores, para darle garantía a los usuarios de que no excedan de su confianza, que no abusen en las tarifas de las pólizas de renovación anual y en que pueda haber mayor certidumbre de que firmas una póliza de contrato con qué sí contarás, con qué no contarás, que no te cobren por fuera los doctores, que no te cobren a 1000% el costo de las medicinas, que no cometan excesos en tus pólizas de reembolsos y en tus coaseguros y deducibles. Esta ley que propuse hace 8 meses, que anunciamos aquí, fuiste de los primeros medios con los que aquí anunciamos esta iniciativa de ley, pues va por buen camino. No quiero adelantar mucho, pero ya pronto tendrán buenas noticias. Ay, qué muy bueno. bien, qué bueno. Eso, Qué bueno. Vamos bien. Súper Estamos reparador. construyendo acuerdos con todos. No canto victoria, pero sí va muy adelantada. Vamos muy bien. Decirles que viene el presupuesto de egresos de la Federación. Sí viene con un incremento de un 8.2% en las participaciones federales para Coahuila, es cerca de 4.227 millones de pesos, entre ramo 33 y ramo 28, algo que se cumple si la meta de crecimiento económico del país plasmada por Hacienda para el 2026 es del 1.8%. Yo espero que así sea. Hago votos porque crezcamos como país el 1.8%. Pero si no crecemos el 1.8% y crecemos como crecimos en el 25 o en el 24, menos de 0.5 de dígito, pues quiere decir que el presupuesto no podrá cumplirse en los términos en los que se autorizó. Ojalá y que yo me equivoque y que la meta de crecimiento se cumple, porque si se cumple, pues a Torreón le va bien, a Saltillo le va bien y a pero Coahuila las le va bien. expectativas de los que le saben al mundo financiero no son... Pues las expectativas de los que le saben al mundo financiero dicen que vamos a crecer 0.6, 0.8, Exacto. entonces quiere decir que vamos a crecer a la mitad de lo que la Exacto. Secretaría de Hacienda dice que vamos a crecer, entonces tendremos la mitad del presupuesto que se prometió que íbamos a tener. Pues bueno, oye, nada más déjame regresar un poco al tema de los seguros, porque hubo mucha inquietud, se empezó a mover mucho el tema otra vez con este tema del IVA Sí. en el cobro de los siniestros, ¿no? De los siniestros, que es un exceso, creo yo, había una deuda por parte de las aseguradoras de IVA y para la Secretaría de Hacienda, es una deuda que iba a 3,000 millones de pesos. Hacienda llegó a un acuerdo con las aseguradoras diciéndoles, pues págame lo que me debes. Y las aseguradoras le decían, pues te tengo una parte, otra parte no te debo. Al final creo que se pusieron de acuerdo, las aseguradoras pagaron creo que 1,500 millones de pesos de impuestos en un convenio ante el SAT, pero llegaron al acuerdo con el SAT de que ya les graben los incidentes, los accidentes. Algo que yo creo que está mal, porque tú ya pagaste impuestos sobre tu póliza, ya pagaste IVA, ya pagaste impuesto a la renta, pero bueno, al final del día Hacienda no tiene dinero. Esa es una muestra más que el gobierno de Morena, que recibe Claudia Sheinbaum de López Obrador, ella recibe una bomba fiscal con un grave problema de suministro de recursos. Las grandes obras faraónicas que se hicieron todavía se están pagando. Y yo siempre recriminaré. Yo reconozco el Tren Maya. Yo lo he dicho públicamente que qué bueno que se hizo. No había otra forma de comunicar al sureste.
El problema es que lo pagaron con la tarjeta de crédito, con el flujo, ni siquiera con un crédito a largo plazo, con el costo de la tasa de interés más cara, y aún así le dijeron a la presidenta, y tú lo terminas de pagar. Pemex todavía debe 450,000 millones de pesos a proveedores, y a Pemex le vamos a dar 416,000 millones de presupuesto, más 220,000 millones de pesos adicionales a la Secretaría de Energía. Algo que yo dije en el presupuesto de egresos en el debate, yo les decía, bueno, si Pemex se está comprometiendo a disminuir parte de su responsabilidad del huachicol fiscal, que tanto daño le ha hecho fiscalmente y económicamente al país, pues quitémosle. Pemex dice que va a reducir el huachicol en su totalidad, pues el costo del huachicol fiscal al año en México es de 150,000 millones de pesos que dejan de pagarle al SAT. Pues con que agarren 50,000 millones de pesos y los reorientemos para seguridad, vamos a poder cumplir la meta que ha hecho el secretario Harfuch de que se puedan invertir recursos para las policías estatales y municipales. Coahuila es un ejemplo de inversión en policías estatales y municipales. Aquí el Estado, junto con la Federación, hicieron un trabajo de sinergia y por eso pudimos en estos últimos 3 años recuperar la paz y la tranquilidad. Y hoy vemos cómo valió la pena el esfuerzo que se hizo, económicamente, humanamente, esfuerzo, capacitación, dedicación. Hoy Coahuila es uno de los estados más seguros para ir en México, con 3 de las ciudades más seguras del país, que están Saltillo, Piedras Negras y Torreón. Bueno, hay que mantener eso no es de todos los días, hay que mantenerlo día con día y no hay que politizar la seguridad. Siempre lo he dicho yo, creo que la presidenta sí cambió de estrategia en el tema de seguridad, diferente al sexenio anterior. La presidenta dejó el tema de abrazos y no balazos por hacer un tema de estrategia, de inteligencia y de ir por objetivos principales y de combatir frontalmente el crimen, pero las y los gobernadores de Morena de 22 estados al parecer no se ponen la gorra de la presidenta, ni le ayudan ni son solidarios, como Coahuila sí lo es, como Yucatán sí lo es, como hay estados que sí han cambiado su política de seguridad, como Coahuila lo hizo hace 13 años. Y hoy creo que la presidenta, para que lo pueda hacer en el menor tiempo posible, las y los gobernadores tienen que ayudarla. Ajá. No le pueden aventar toda la responsabilidad de ella. Es irresponsable de su parte de los gobernadores que le dejen toda la carga a ella. Sí, y hace un momento lo platicábamos con Ricardo Mejía Verdeja, ¿no? En Coahuila, pues es que cada tanto de tiempo se entrega una cantidad importantísima de recursos para las policías municipales y para las policías estatales. Y hay inversión en patrullas, y hay inversión en arcos de seguridad, y hay inversión en un montón de cosas. Inteligencia, estrategia, coordinación. Ahí hay un ejemplo clarísimo de que cuando el Estado también invierte, los números en seguridad mejoran. Lo dijo Harfuch en su comparecencia en el Senado y en la Cámara. Dijo, si las policías de los estados se les mete dinero, se les fortalece, se las capacita, se les depura y se les certifica y se les paga bien, en menos de la mitad de tiempo podemos recuperar la paz. Pero si no se hace ese esfuerzo, es muy difícil. Imagínate tú un municipio, Torreón tiene dinero, Saltillo tiene dinero. Claro, siempre va a haber carencias, pero tienen más dinero que otros municipios. Por ejemplo, Torreón tiene mucho más dinero que Cabandela o que Matamoros. Bueno, a esos municipios que no tienen la capacidad suficiente como Viesca, ahí sí es donde el Estado entra y respalda al ayuntamiento con apoyos económicos y la federación tendrá que hacer lo propio con los estados. Hay que hacer eficiencias de coordinación. Claro. Por eso en Coahuila se recuperó la paz. Pero vas a estados como Michoacán, donde el gobernador nunca apoyó a alcaldes como Carlos Manzo y no le metían dinero y no le metían respaldo y los dejaban gritando en el desierto. Bueno, pues esas son acciones de debilidad del Estado que hoy lamentablemente costaron la vida de un hombre que estuvo luchando con valor, con entereza contra los criminales más peligrosos del país. Estamos con el tiempo encima, pero no quiero dejar de preguntarte porque el público también lo hace. ¿Y el Fortasec? ¿Por qué no regresa? Lo quitó Morena desde que llegó, como quitó el Subsemún y concentralizó todo el recurso en una sola área. Le quitaron 10,000 millones a la Secretaría de Seguridad y ese discurso de que, bueno, se lo dimos al Ejército. Vuelvo a insistir, el Ejército no es policía. El Ejército apoya, la Guardia Nacional apoya, tiene responsabilidades nuevas en la nueva reforma constitucional, pero esos 10,000 millones que le redujeron a la Secretaría de Seguridad Pública, si se los hubiéramos dejado en proyectos de coordinación para fortalecer policías municipales y estatales, hubiéramos visto resultados
no a lo largo plazo, en el corto y mediano plazo, porque hoy la gente lo que exige es policías confiables. Y si tú le quitas dinero al recurso para la seguridad y para la inteligencia, pues lo vas a ver en mucho más largo plazo. Federico, muchas gracias por estar con nosotros y gracias por siempre estar atento a la necesidad de la conversación, porque sí, tenemos una verdadera necesidad de estar en contacto con ustedes, los legisladores. Están decidiendo por nosotros. Así es. Y lo voy a seguir diciendo tantas veces como sea necesario. Ustedes son nuestra voz. Sí, somos sus empleados. Y ustedes nos pusieron. Yo llevo 7 elecciones, gracias a Dios, y a la gente de Saltillo, de Coahuila ganadas, y he tratado siempre de ser muy congruente entre lo que digo, lo que hago y siempre tratar de cumplir mis compromisos, aunque todo no dependa de uno, hay que dar la mayor esfuerzo y la mayor transparencia y honestidad del hacer y del decir. Y bueno, somos sus empleados. Somos puestos por los ciudadanos y luego a veces yo veo figuras políticas que creen que están hechos a mano y que al final del día están ahí por bendición. Una burbuja, No. Aquí somos empleados, tienes un tiempo finito. Nosotros ya llevamos 1 año y 4 meses en el legislativo, nos quedan 1 año y 8 meses. Hay muchas cosas buenas que seguir haciendo. No hay que perder el tiempo porque yo siempre lo digo, el tiempo vale oro y la vida la tienes prestada y hay que hacer lo que tengas en el tiempo que la gente te lo confía. Muchas gracias. Muchas gracias. Federico Bendiciones. Abramo Mazo, diputado federal por Coahuila por el Partido Revolucionario Institucional. Vamos a la pausa, volvemos ya. Escuchas Contextos. Regresamos con más.
Vía telefónica, la voz de los protagonistas. Y con nosotros les dijimos desde un principio, y antes de presentarlo, que iba a ser pues un día de legisladores. Tuvimos en un principio a Ricardo Mejía Verdeja y luego a Jerico Abramo Mazo, y ahora escuchamos la voz de Marcelo Torres, diputado federal de Coahuila por el Partido de Acción Nacional. Nos da muchísimo gusto recibirte, Marcelo. Bienvenido a Contextos. Y bueno, el tema del presupuesto de egresos de la Federación sigue siendo tema. A mí lo que me preocupa, y como dice Luis Vallejo en un artículo que publica, el problema no sé si el gobierno no es si el gobierno pueda pagar, sino el costo que tiene ese pago para el bolsillo y el bienestar de los ciudadanos. La narrativa política omite el análisis más doloroso. ¿Qué pasa con el dinero que se usa cada año solo para pagar los intereses de esa deuda? Dentro del presupuesto de egresos de la Federación, el pastel de dinero que el gobierno reparte anualmente, el gasto en el servicio de la deuda, intereses y comisiones es un gasto rígido, es decir, es un compromiso ineludible que se paga primero antes que la salud, la educación o la seguridad. Y partamos de esto entonces, Marcelo, en la conversación contigo. ¿Cuáles son los pros y los contras del presupuesto aprobado? Marcela, muy buenos días, por supuesto, a ti y a Manuel. Lo dicen bien, y no es un tema nada más para el 26, para el próximo año, sino realmente esto va a traer grandes efectos. Pero mira, voy a empezar como quizá debería terminar. Y quiero decir que los legisladores del cártel de Morena le negaron presupuesto a la gente trabajadora, a las familias y a los estados que producen. Le dieron la espalda y traicionaron a los laguneros. Pero no solo eso, les han estado mintiendo. Yo los reto a todas y a todos los narcodiputados del oficialismo, obviamente. No, aclara la garganta. La verdad. Ajá. Perdón. Aclara la garganta. Sí, caray, perdón. Personalmente hice 5 propuestas específicas al presupuesto de egresos. Tan solo para La Laguna y para Coahuila, Y todas ellas con un solo objetivo, que era atender los problemas reales que enfrenta la gente aquí en La Laguna, ¿no? Primero les propuse crear el programa de drenaje pluvial para Torreón, para poner, pues obviamente, fin a las inundaciones que año con año destruyen los hogares y los negocios. Les propuse sustituir la red de agua y drenaje sanitario en Torreón, en toda La Laguna, crear un fondo de apoyo y de capacitación para las micro, pequeñas y medianas empresas, porque lo sabemos, son los que generan el empleo, son las que sostienen la economía regional y nacional, y son las que no reciben un solo peso de este gobierno, Marcela. Otra fue fortalecer el programa de búsqueda de personas desaparecidas, porque sabemos que miles de familias mexicanas viven del dolor de no saber dónde están sus seres queridos, mientras este gobierno pues tira miles de millones en un tren turístico. Otro fue un programa de infraestructura de diversificación económica de apoyos sociales para la carbonífera, que es una zona productiva que Morena tiene en total abandono, digan lo que digan. Pero ¿qué fue lo que hicieron estos traidores y mentirosos de Morena? Rechazaron todo. Esas fueron propuestas específicas que yo hice. Y ellos prefirieron seguir alimentando su maquinaria de propaganda y despilfarro antes de invertir en lo que verdaderamente importa: el agua, la seguridad, el empleo y la dignidad de las y los mexicanos, y en especial de La Laguna. Por eso es increíble que tengan la desfachatez de mentirle sistemáticamente a la gente. Los traicionaron a los laguneros. Y acerca de lo que tú hablabas, pues México está entrando al 2026 con un presupuesto más endeudado, como bien lo decías, más desequilibrado y más engañoso que hayamos visto en décadas. Morena presume, Marcela y Manuel, un país fuerte, pero las cifras, pues ahí están, muestran un gobierno quebrado y una ciudadanía hipotecada. Y hay que decirlo con toda claridad, este presupuesto del próximo año, aprobado por el cártel de Morena, asciende a más de 10.19 billones de pesos. Un presupuesto gigantesco, pero profundamente irresponsable. ¿Por qué? Porque no está financiado con crecimiento, ni con eficiencia, ni con reformas que impulsen al país. Al contrario, está financiado con una deuda que es la peor mezcla posible, una deuda
cara, una deuda mal planeada y una deuda que no genera desarrollo. Realmente esta ley de ingresos del 26 autoriza endeudarse por 1.7 billones de pesos en el mercado interno y hasta 15,000 millones de dólares en el mercado externo. Es el mayor endeudamiento aprobado en la historia moderna de México. Y para dimensionarlo, mira, nunca un gobierno había pedido tanto dinero prestado en un solo año. Con este nivel de endeudamiento, cada mexicano, cada niño incluidos, estaría debiendo más de 150,000 pesos. Y lo más grave, más del 50% del gasto no programable del presupuesto se irá nada más a pago de intereses de la deuda. No educación, no salud, no seguridad, intereses, Marcela. Esto es lo que pasa cuando un gobierno vive pues de apariencias, gasta sin control y tapa sus errores con deuda. Se come el futuro de las próximas generaciones. De verdad que los mexicanos deben estar enterados de lo que está pasando. ¿Y dónde se ponen el dinero? Pues donde hay clientes electorales, no donde hay resultados. Morena reasignó recursos para inflar los programas sociales y las pensiones del bienestar, que este año tienen un incremento de 94,000 millones de pesos. Eso sí lo brindaron. Pero lo más importante, que es lo que acabo de mencionar, la salud, la seguridad, no. También metieron pues una cantidad increíble a todos sus sectores favoritos. El ramo 18 de energía, pues más de 129,000 millones. ¿Para qué? Para seguir financiando a Pemex y a CFE, que son empresas que están quebradas y con modelos pues del siglo pasado. Al Seguro Social más de 58,000 millones, pero el recorte en la Secretaría de Salud es de más de 2,200 millones. Es decir, el sistema de salud sigue parchado, sin medicamentos, y ahí están las evidencias. Ayer estuve en el Seguro Social, y sin infraestructura, pero maquillado con incrementos totalmente aislados. Seguridad, Marcela, es otro gran tema. Mientras tanto, pues realmente Morena intentó recortar recursos por todos lados, pero en el país hay más homicidios, hay más extorsiones y hay más territorios controlados por el narco. Y ahí están los órganos autónomos, los recortes brutales al INE, al Poder Judicial. Todo les estorba, obviamente lo que los asfixia, ¿no? Entonces, ahí están realmente un resultado real, documentado. Por eso yo los reto a todos los de Morena, a todos los del PT, a todos los del Verde, realmente un cara a cara, a un debate renglón por renglón, qué fue lo que han hecho y qué es lo que están haciendo con el dinero de los mexicanos. ¿Por qué no tenemos los servicios que realmente necesitamos? Lo más indispensable, caray, el agua, Marcela, la laguna. Esto verdaderamente irrita, y así debería estar la gente de molesta y de inconforme. Y claro, que por supuesto que para Coahuila pues no fue la excepción. Y quiero decir algo, no es por el hecho de que esté gobernado por un partido distinto al oficialismo. Barrieron al parejo con todos, pero bueno, ahí están las consecuencias y realmente tiene un impacto muy fuerte para Coahuila, porque lo primero que hay que decir con extrema claridad es que este presupuesto castiga a nuestro estado, castiga también a Durango, y el cártel de Morena y sus narcodiputados están presumiendo aumentos históricos, pero la realidad es totalmente distinta. Ajá. El dinero vale menos, Marcela. Oye, Los Marcelo, números, nada sí. más déjame interrumpirte porque luego nos vamos y se pierden los datos. Dices que a Coahuila lo va a afectar, pero bueno, tuvimos a Ricardo Mejía Verdeja, tuvimos a Jerico Abramo, y nos dice que a Coahuila hay un incremento del 8.2% en las participaciones federales. Es falso, Marcela, es falso lo que están diciendo, y te insisto. ¿Por qué es falso? Hay aumentos, déjame aclarar esta situación. Ajá. Hay incrementos que ni siquiera llegan a la inflación, entonces no son incrementos. Es decir, tú imagínate que una persona que tiene un salario, el patrón le dice, el próximo año te voy a incrementar tu salario. Ah, perfecto, sí, pero ni siquiera le incrementas el salario mínimo, entonces, ¿realmente le estás aumentando o no? Ni siquiera la inflación, Marcela. Entonces no podemos hablar de incrementos. ¿Por qué? Porque el dinero vale menos y, por supuesto, aunque le des un poco más de dinero, entre comillas, no te alcanza. Es una fórmula perfectamente clara. Por eso yo lo digo, sí están mintiendo. Este presupuesto castiga a Coahuila, digan lo que digan, y se los puedo demostrar en cualquier momento, porque le va a alcanzar menos a Coahuila.
Es lo que es importante saber. Entonces, pues caray, ahí están los datos, es pública toda esta información. El gobierno federal dice que las participaciones, el ramo 28, que aumenta un 5%, y las aportaciones, que es el ramo 33, un 2.7, que es quizás a lo que están refiriendo. Sí, pero cuando tú tienes una inflación real superior incluso al 10%, porque eso es lo que valen las cosas, ¿cuánto valía lo que me quiere decir la canasta básica hace un año y cuánto vale hoy? Pues obviamente no te alcanza y eso se borra por completo. En la práctica, Coahuila está perdiendo entre 1.200 y 1.800 millones de pesos de poder de compra efectiva, Marcelo, es lo que quiero explicar. Es decir, recibimos casi los mismos pesos, pero esos pesos se alcanzan para menos patrullas, para menos medicinas, para menos obra pública, para menos servicios. Eso es lo que llamamos un recorte disfrazado de aumento, porque Morena maquilla las cifras, pero bolsilla a los estados lo reciente. Ahí está el ramo 28, que es el dinero de libre uso. Es dinero que los estados usan libremente para seguridad, para mantenimiento, para bacheo, para alumbrado. Eso no crece en términos reales. Eso significa, Marcela, que los municipios van a tener menos margen para atender las necesidades básicas de la gente. En lugar de fortalecer el federalismo, pues los de Narcomorena lo están asfixiando, están centralizando el dinero, pero nos dejan las responsabilidades. Coahuila es un estado que produce, pero Morena se queda con el dinero. El ramo 33, salud, educación y lo que es infraestructura social, pues ese dinero se paga para pagar médicos, maestros, para obras como drenaje, para agua potable o escuelas. Y ahí también hay un golpe fuerte, porque se aumentó un 2.7%, lo cual equivale a una pérdida real de casi 2% frente a la inflación, mínimo. Eso dice o quiere decir que las escuelas van a seguir con goteras, con hospitales con carencias y las colonias sin infraestructura básica. Esa es la realidad, Marcela, les guste o no. Digo, me refiero por los diputados. Sí. El ramo 56 Marcelo, y en ese sentido, por ejemplo, estos recortes que dijeron que no eran recortes sino reasignaciones, como tú mencionas, autónomos como el INE, como la CNDH, como la propia, también la Fiscalía General de la República, que tuvo este recorte presupuestario, todo el Poder Judicial, a pesar de la reforma. Y bueno, la justificación de lo del INE es porque el próximo año solamente habrá una elección que será local, que será la de Coahuila, para renovar el Congreso del Estado. Pero ¿qué implica esto también, considerando que por ahí flota en el aire lo de la reforma electoral? Pues sí, a ver, es que el problema, Manuel, es la incertidumbre en todos los sentidos. México no tiene rumbo, por eso es que, caray, hemos estado perdiendo empleos formales que se han ido yendo hacia la informalidad y que muchos de esa informalidad también ha ido desapareciendo. Realmente, por eso era una de las razones por las que yo estaba pidiendo recursos para capacitación, para apoyo a los microempresarios, para que no cierren sus negocios. México necesita producir y no lo está haciendo. Están enviando a la gente realmente a la calle sin elementos, sin armas, para poderse defender, para poder trabajar, para poder llevar el sustento, y no lo están haciendo. Es una corrupción increíble que lo tenemos en la punta de la nariz y realmente muchos mexicanos todavía se atreven a defenderlo. El tema de la salud, hay dos áreas o columnas fundamentales para el desarrollo de cualquier país: educación y salud. Ahí está el nuevo ramo, el 56, que es el famoso IMSS Bienestar. Concentran todos los recursos a la federación y le quitan a los estados la posibilidad de poder administrar sus hospitales y medicamentos como los tiene Durango y como los tiene Coahuila. Ahí están las carencias. Eso puede sonar muy bonito en el discurso, Manuel, pero en la práctica significa más burocracia, menos abasto y menos capacidad de respuesta. En Coahuila eso se traduce en hospitales que tendrán que depender de decisiones tomadas desde la Ciudad de México a más de 1,000 kilómetros, y cuando falla el sistema nadie va a saber quién responde, ni el Estado ni la Federación. Por eso es que le están poniendo una camisa de fuerza a todos los estados, y realmente es increíble cómo se atreven a mentir. Yo te lo digo, en materia de seguridad pasa exactamente lo mismo. El presupuesto sí crece, pero solo para la Guardia Nacional y las fuerzas militares, no para las policías locales, que es donde tenemos que prevenir los delitos. En Coahuila
déjenme decírselos, pues ha sido un ejemplo nacional en materia de seguridad y no recibe incentivos ni apoyo adicional. Es decir, la federación está dejando solos a los municipios que sí dan resultados y nos dicen que hay más seguridad. ¿Es cierto eso? Pues por supuesto que no, pero lo que hoy hay es más centralismo y menos recursos para patrullar nuestras calles. Y te insisto, no son inventos, no son ideas mías. Ahí está el presupuesto para que lo puedan ver. En materia de energía y desarrollo económico crece, sí, pero todo se va a Pemex y a las obras faraónicas de Morena. Nada para la inversión productiva regional, para las pequeñas empresas, o simplemente para los proyectos estratégicos del norte del país. Caray, el norte del país podría producir toda la energía para México. Y no es posible. En materia ambiental, un gran tema, el recorte es gravísimo. Hay menos dinero para agua, para drenaje, para tratamiento de aguas, para los bosques, etcétera. Realmente en una plena crisis hídrica, no nada más para la laguna, para todo el país, el gobierno federal le está dando la espalda a los mexicanos. Bien. Es inaudito realmente lo que está sucediendo y yo no sé cómo se atreven a mentirle a la gente. Es importante que lo veamos, que lo analicemos y que la gente saque sus conclusiones. Muy bien, Marcelo, pues nos quedamos con tu impresión sobre el presupuesto de egresos de la Federación y estaremos en la conversación. Gracias, Marcela, Manuel, por el espacio y la verdad me quedo con muchos temas. Sé que los tiempos... Y están nosotros nos limitados. quedamos con muchas preguntas, pero evidentemente era más importante escucharte. Ya lo conversaremos, Gracias. Marcelo. Gracias, un abrazo. Muchas gracias. Gracias.